Bien, hola a todos. Estamos aquí nuevamente en el podcast de Cyberbridge, Powered by ULatina, en el capítulo especial de TrueSec, un segundo capítulo que estamos hoy atendiendo. Nuevamente con Vinicio Chávez. La grabación del podcast que hicimos la vez pasada resultó ser riquísima, pero nos quedaron un montón de temas por fuera que hoy queremos tocar en esta nueva edición. Entonces, Vinicio Chávez, que está aquí conmigo, yo soy Hernando Segura. Queremos conversar ahora, Vinicio, de algunos temas. En el podcast pasado, para los que lo escucharon, y si no, creo que es importante que vayan y lo escuchen, hablamos de cómo los desarrollos tecnológicos, en particular la inteligencia artificial, y tocamos también temas como la RPA, automatización de procesos, comienzan a presentarnos oportunidades y riesgos dentro del ambiente corporativo. Y uno no puede hablar del ambiente corporativo, especialmente en temas tecnológicos, si no habla de gobernanza o gobierno de tecnología. Es un tema que ya tiene algunos años de existir, pero no en todos los casos se entiende bien. Vinicio, ¿qué significa eso? ¿Qué la palabra gobernanza, de qué estamos hablando? Muy buenos días a todos y muchas gracias de nuevo, Hernando, por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un rato de las experiencias y conocimientos que tenemos con respecto al tema. Es una excelente pregunta. Primero aclaremos que toda tecnología como tal puede ser utilizada de manera adecuada o de manera incorrecta. El mismo Internet que mencionábamos en la oportunidad pasada nos proporcionó la forma de conectarnos con gente alrededor del mundo, nos proporcionó la capacidad de ver películas en tiempo real sin ningún delay, pero cuando es utilizado de manera incorrecta, ciberataques o esos casos que cada vez son más famosos, puede ser utilizada para el mal. Lo mismo pasa con cualquier modelo de inteligencia artificial o estas tecnologías disruptivas. Entonces, cuando hablamos de un marco de gobernanza, lo que estamos tratando de definir es un set de reglas que sí podemos hacer y que no podemos hacer. Y es súper importante cuando hablamos de inteligencia artificial que construyamos desde el día cero cómo vamos a gobernar las inteligencias artificiales. Tenemos que definir claramente cuáles son las cosas que nuestra organización, por su apetito de riesgo, permite hacer y que no permite hacer. Voy a darle algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una entidad que está incursionando en el campo de la IA y utiliza alguna inteligencia artificial como tal, desarrolla una política donde dice qué se permite y qué no se permite. Hablemos un poco de lo que sí se permite. Si yo quiero utilizar la inteligencia artificial para reescribir correos, hacerlos de una manera más efectiva, para resumir información de documentos externos que me permitan simplificarlos, esos son usos posiblemente que vamos a decir, esos usos están autorizados. ¿Ok? Que no tal vez esté autorizado o tiene que ser revisado. Imaginémonos una inteligencia artificial que se conecte directamente a un lago de datos. Un lago de datos es un repositorio enorme de información de la compañía que típicamente sabe o tiene la información de toda la que la empresa hace, ventas, compras, etcétera, hasta información de clientes. Entonces, esto podría ser que no es que no sea un no, pero sí tenemos que hacer un análisis de riesgo más entendido. Entonces, cuando hablamos de un marco de gobernanza, tenemos que construir una serie de políticas y establecer un marco de gestión que nos permita a nosotros definir qué podemos hacer, qué no se puede hacer y qué está objeto de revisión dependiendo del área que esté siendo impactada. Ahora bien, un marco de gobernanza para mí, para otras personas tal vez difieran lo que yo voy a decir, no es una política en un documento que por ahí publico en un sitio interno, en un SharePoint, lo que sea, y nunca lo volví a ver. No, eso es un documento vacío. Lo que realmente significa un marco de gobernanza es algo que está vivo, algo que tenemos que no solo documentar, sino que poner en la cultura de todos nuestros colaboradores. Cuando hablo de esto, estoy hablando mucho de capacitaciones y empezar a hacer un cambio de mindset en las personas. Hace algunos días, dentro de la empresa que estoy trabajando actualmente, tuvimos la oportunidad de hacer un capítulo dentro de una serie de charlas que hemos venido dando sobre uso responsable de la IA. Y durante este capítulo me gustó mucho la oportunidad de hablarle a toda la población de la empresa, diciéndoles y contándoles ejemplos reales de qué es algo que se puede hacer y qué es algo que no se puede hacer. Ya empiezas a tocar a las personas hasta en aspectos personales. Algo que para mí es fundamental y a veces se nos olvida es que estas tecnologías tienen impacto en nuestras empresas, en nuestros países, correcto, pero también tienen impacto en nuestra gente, en nuestras personas.
y el mismo uso que le pueden dar bajo los activos de la empresa donde trabajamos, es el mismo uso que le pueden dar de su teléfono personal, desde su iPad, de su computadora personal. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ir más allá. No tiene que quedarse hasta en el ámbito de la empresa donde trabajamos. Es un tema que trasciende hacia las personas. Hace unos días leí, por ejemplo, una triste noticia donde una persona, un adolescente, tomó la decisión de quitarse la vida derivado de una interacción que estaba haciendo con uno de los modelos de inteligencia artificial existentes. Esto para mí marca un punto importante, ¿verdad? También en la parte del uso responsable de IA y nosotros como papás y responsables, ¿qué estamos permitiendo, qué estamos dejando que se pueda hacer? Por eso hablo yo de que un marco de gobernanza trasciende las fronteras de solo la empresa, tiene que ir hasta la parte de persona. Entonces, regresando a la pregunta suya, entonces establecemos esa serie de prácticas, qué es lo que se puede hacer, qué se puede hacer pero con algún tipo de revisión y qué definitivamente no se puede hacer. Cuando tenemos claro esas prácticas, empezamos a hacer esa serie de capacitaciones, eventos, recordatorios, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando es de cambiar cultura. No solo estamos tratando de publicar la política simplemente en un proceso, estamos tratando de cambiar la cultura de las personas y que piensen cuando interactúan con algún modelo ya de una manera de una cultura de riesgos. Regresando al campo de la empresa, lo que queremos construir es ese marco que nos permita garantizar que lo que vayamos desarrollando nos permita efectivamente generar valor para nuestro negocio, hacernos más eficientes, más ágiles, más rápidos, de una manera segura, pero principalmente de una manera responsable. Ese tema me parece interesante y en el podcast pasado habíamos concluido que tenemos el enorme privilegio de ser quienes estamos creando elementos nuevos de negocio y elementos nuevos personales y de comportamiento tecnológico con el advenimiento de tantas capacidades disruptivas que hoy tenemos enfrente. Y mencionas, Vinicio, el tema de el apetito de riesgo de una empresa o una corporación, que es el que tiene que dictar la forma en la cual generemos un proceso claro de gobernanza. Y yo tal vez quiero traer un ejemplo acá para hacerte la siguiente pregunta. Yo asesoro a una empresa localizada en otro país de Centroamérica y precisamente hoy en la mañana, hace un par de horas, estaba hablando con el director de TI y el director de TI me comentó, es una empresa en el ámbito de finanzas, que el comité de riesgos definió que ninguna persona puede acceder a los sistemas internos de la empresa, llámese correo electrónico, llámese facturación, llámese lo que fuera, si no está sentado adentro de la empresa operando una computadora en la empresa. Entonces eso evidentemente es un apetito muy bajo de riesgo, porque no le permiten a las personas que están trabajando en su casa, digamos en la noche o un fin de semana o de viaje, se van de viaje a un evento durante una semana y le obligan a la persona a desconectarse por completo. Entonces evidentemente hay dos extremos, el extremo de un apetito al riesgo muy bajo en virtud o en favor de controles muy estrictos, o del otro lado, porque también es un universo bastante nuevo, hay tantas cosas innovadoras, tantos modelos de inteligencia artificial, tantas nuevas tecnologías que están a nuestro acceso, que pudiéramos ser extraordinariamente creativos y encontrar nuevas vías de trabajar con ellas. La pregunta es personal a vos, Vinicio, ¿a dónde te localizas vos en este péndulo tan amplio de apetito del riesgo? ¿Más hacia el lado de los controles o más hacia el lado de la creatividad? Y un complemento a la pregunta, ¿qué tanto influye, evidentemente, la industria en la cual estás trabajando, está trabajando la empresa en esa respuesta? ¿Qué tan atrevidos somos o qué tan conservadores somos? Vamos a ver, creo que la respuesta viene acompañada de un depende, ¿ok? Y te explico un poco mejor. Nuestro objetivo es garantizar que este uso sea de manera segura y de manera responsable. Creo que eso ya lo dejamos bastante claro. Entonces, dependiendo del tipo de caso de negocio que vayamos a diseñar, vamos a buscar el cómo sí, pero entendiendo los riesgos y los controles necesarios. Tal vez pongo un ejemplo más claro. Si nuestro caso de negocio es buscar que las personas tengan una herramienta que les permita reescribir sus correos, hacer resúmenes de información, este caso de uso, que es realmente simple y rápido, nosotros lo implementamos garantizando nada más que la forma en que las personas interactúen con la data es en una instancia privada que tenemos de un modelo de inteligencia artificial. De esta manera, toda interacción que ellos hacen dentro del contexto de la empresa queda circunscrito a este espacio privado. Imagínense
un cerco que es solo para nosotros. Entonces, toda la interacción que queda con este modelo queda en ese tema. Entonces, ahí fuimos muy abiertos. Usémoslo todos. Y cuando digo todos, es todos, ¿verdad? Se puso a disposición de la empresa completa un modelo de inteligencia artificial para que fuera utilizado de manera general con esos tipos de propósito que estamos haciendo. Por otro lado, cuando queremos hacer un poco de cosas más elaboradas, y voy a dar un ejemplo, ahí tenemos que bajar un poco la velocidad y analizar un poco con más calma. Antes les ponía el ejemplo de conectar una inteligencia artificial a un repositorio de modelo de datos, un data lake, ¿verdad? Como le llamamos, que es un repositorio de información enorme que típicamente tiene datos de todos tipos, incluidos sensibles, ¿ok? Entonces, ahí queremos ir un poquito más lento. Y aquí me permito hacer una analogía que es súper importante y que yo realmente nunca lo había visto así y tuve que estar en una conferencia donde alguien me hizo verlo de manera distinta. La inteligencia artificial es un software más, ¿ok? Es una herramienta más de software. Tenemos años, ¿verdad?, construyendo ecosistemas seguros alrededor de nuestras aplicaciones, desde manejo de identidades, gestión y monitoreo de privilegios, gestión de eventos de seguridad, configuración segura de componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos años haciendo lo mismo. No sé en qué momento pensamos que la inteligencia artificial era distinta. No lo veas. Realmente es un software más que tenemos que proteger con los principios que ya conocemos, pero aplicados a estos modelos que son un poco más disruptivos. Entonces, en estos segundos casos, la respuesta no es un no. La respuesta que a mí me gusta dar es, ok, déjenme ver cómo sí. O sea, nuestro objetivo como profesionales de ciberseguridad es hacer navegar a las empresas por este mar de riesgos de manera segura. Ese es nuestro propósito final. Si yo te quiero llevar de aquí para acá, pero lo vamos a hacer de manera segura. Entonces, nuestra forma de pensar, o la forma que a mí me gusta pensar, es cómo sí. Ok, el cómo sí es esto. Esto es lo que podemos hacer, que sea de manera segura, con esos controles y con esas arquitecturas, garantizando que vamos a tener un modelo seguro donde nuestros datos van a estar protegidos y donde la información que estemos compartiendo con estos modelos de inteligencia artificial esté protegida fuera de los límites del límite virtual de la cooperativa. Entonces, ahí es donde viene mi posición. Mi posición nunca va a ser extremadamente cerrada ni extremadamente abierta. Va a depender del caso. Y cada caso es diferente y cada caso también es diferente entre empresa y empresa. No es lo mismo una empresa en el sector salud, ¿verdad?, que donde la información del paciente es extremadamente crítica, pero cuando digo extremadamente crítica, es extremadamente crítica. Usted no querría que su información personal de sus enfermedades, recetas, sea compartida con un modelo donde alguien podría tener acceso. Nadie querría, yo no querría. Y asimismo, cada una de las empresas y cada uno de los modelos tiene que ser entendido bajo cuál es el propósito de lo que estoy haciendo y cómo lo voy a proteger de manera adecuada. Fantástico, y además creo que nos arroja luz en algunos elementos que es importante comenzar a considerar. Quiero tal vez dirigirme a un tema importante y luego dedicar algún tiempo a los temas de la inteligencia artificial para nosotros como personas, como familias, como, digamos, miembros de una comunidad, porque ese también es un tema bien grandote, ¿verdad? Pero el primero es un poco más corporativo. Dado que ahora, y coincido, la respuesta a estas decisiones de gobierno o de gobernanza dependen del ambiente, depende del reto que estamos enfrentando, hay muchos dependes en el medio. Evidentemente, cuando los mecanismos de decisión son más complicados, en las empresas y organizaciones hay que incorporar más personas para decidir. No hay nadie dueño de la verdad, ¿verdad? El CISO de una organización no es el que va a dictar todos los lineamientos, porque simplemente son demasiado complicados como para que sean la responsabilidad de una sola persona. ¿Cómo logras vos, Vinicio, involucrar a los tomadores de decisión, a las gerencias, a la junta directiva, pero también a los mandos medios, también a la gente, en un proceso de conformación de decisiones de gobierno y de implementación de soluciones tecnológicas como esta? Sí, es una pregunta súper interesante y tiene varias respuestas, porque no es una sola acción, es un conjunto de acciones que van enfocadas en un propósito general. Y te puedo explicar el propósito y después nos vamos a las acciones. Queremos hacer un cambio de la cultura, ¿okay? Queremos a las personas pensando como profesionales de seguridad, bajo el entendido que el profesional de seguridad sigue siendo vos, pero queremos a las personas de distintas verticales pensando como profesionales de seguridad.
pensando en riesgos y en mitigantes y posibles acciones que podrían conllevar algún tipo de riesgo para la organización o inclusive para los distintos procesos de negocio. Entonces, dicho eso, hay varias acciones que podemos hacer. Lo primero es que este tema tiene que ser conversado, ya sea en un foro formal, un comité de seguridad, un comité de riesgos. Este tipo de acciones tienen que ser conversados, los riesgos tienen que ser entendidos, y aquí me gusta vernos a nosotros como profesionales de ciberseguridad como traductores, que me gusta pensar que somos traductores de estos temas tecnológicos que a veces son complejos, son como muy abstractos, aterrizarlos en un lenguaje de negocio, y ahí viene un rol fundamental para nosotros, pero también los miembros de la alta dirección, junta directiva, también tenemos que empezar a involucrarlos a pensar en esto. Y tenemos que buscar nivelar el lenguaje entre ellos y nosotros, ¿verdad? Y convertirnos todos en nosotros, porque al final de cuentas no somos un ente aparte. Al final de cuentas, toda organización que yo conozco en la actualidad, en mayor o menor medida, utiliza la tecnología y están inmersas hasta cierto nivel en estos riesgos. Por consiguiente, una de las primeras acciones es que necesitamos juntarnos con las personas responsables por nuestra cooperativa, altos mandos, gerencia general, consejo de administración, junta directiva, como se llaman los órganos que existen en la organización. Necesitamos empezar a conversar de estos temas con una agenda clara y con propósito. Lo otro que tenemos que hacer, para mí es muy importante, es acercarnos a la gente. Tenemos que buscar mecanismos, y hay varios que han sido muy funcionales para mí en el pasado, para acercarnos a la gente y transmitir estos mensajes de manera repetitiva. No se trata de hacer una charla una vez cada 6 meses para cumplir con un protocolo interno. Se trata realmente de crear cultura en las personas, y la cultura la creamos con repetición y consistencia. Entonces, 2 cosas que me han funcionado. Una es generando estos espacios de diálogo, ¿verdad?, con toda la organización por parte de la empresa. Entonces, hacemos una charla donde una parte vos das una explicación de estos temas y la otra abres el micrófono, preguntas, dudas, y tratamos de responder y aclarar las dudas que se tengan sobre riesgos, usos potenciales, qué hacer y qué no hacer. Y lo otro es que hay veces tenemos organizaciones muy, muy grandes, ¿verdad? En las que yo he trabajado son de miles de personas. Entonces, siempre es bueno buscar un concepto, yo le llamo champions, ¿verdad?, pero otras personas le llaman como aliados en distintas áreas estratégicas. Entonces, vos te vuelves como un capacitador de capacitadores, ¿ok? Buscas a una persona que le interese en esos temas, que sea apasionada, ojalá, porque realmente entonces se va a hacer muy fluido la conversación, y esta persona se convierte, por decirlo así, en tu emisario. Él es el que lleva el mensaje al área en el día a día. Él es el que está atentos a posibles riesgos emergentes y tratar de llevar el mensaje de vuelta hacia nosotros para en conjunto buscar una solución. Recordemos que al final de cuentas estamos trabajando todos por el mismo propósito. Y lo que estamos buscando es que la gente entienda estas cosas y podemos detectar cosas de manera oportuna, buscando generar una solución y buscando como sí. Este tipo de combinaciones son cosas que me han funcionado, pero tenemos que partir del hecho de que primero, y aquí vuelvo hacia nosotros como responsables de ciberseguridad, tenemos que ser traductores. O sea, yo puedo llegar a hablarles de prompt injection, que es un riesgo que existe en las inteligencias artificiales, y uno posiblemente como ejecutivo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con mi negocio? Entonces hay que traducir ese mensaje. ¿Cómo realmente una inyección de un prompt, que significa que se le vamos a inyectar código a un prompt para cambiar el resultado de lo que está generando, podría impactar nuestro negocio? ¿Qué podría pasar? Hay que buscar la manera de que ese lenguaje y esa conversación sea más de nuestro negocio. Tenemos que entender nuestro negocio, qué le preocupa, hacia dónde va, cuáles son esos riesgos que ellos ven, y nosotros como profesionales de ciberseguridad o riesgo o la función que tengamos, ser traductores de ese mensaje en esos foros, en esos seminarios que estamos dando o acercándonos a esos champions que les estoy mencionando. Me parece una aseveración muy potente, porque una cosa que estás concluyendo, Vinicio, es que si bien todos estos elementos de tecnologías disruptivas y nuevas iniciativas digitales y la inteligencia artificial son profundamente tecnológicos, tienen un componente humano, ¿verdad?, al final. Y eso es algo que yo vengo observando hace algún tiempo. Es fácil abandonar esa comprensión dejándonos llevar por meramente el flujo de la tecnología, pero quienes definen
el éxito o el fracaso, o la forma o los colores que va a tener una tecnología de este tipo, somos nosotros los humanos. Creo que, por ejemplo, utilizando otra tecnología, es muy fácil producir una prótesis con tecnología de impresión 3D, pero tener la empatía para entender cómo va a modificar esa prótesis a una niña que la va a utilizar, tiene un componente humano que la tecnología nunca lo va a tener. Y esto me lleva a un tema que creo que es importante incorporar dentro de la conversación, que es precisamente el tema del usuario, del humano, de la familia, ¿no? En particular, yo creo que si nosotros como país no arreglamos el tema de los fraudes cibernéticos que nos ocurren a nosotros y a nuestras tías y abuelitas y a las mamás y todo permanentemente, en virtud de que la tecnología está accesible para los atacantes con mala intención, estamos todavía en deuda con nuestro país y nuestra sociedad. Esta evolución tecnológica de la inteligencia artificial va a tener impacto mayor en los seres humanos. ¿Crees vos que con los temas de deepfake, las nuevas capacidades de la inteligencia artificial generativa, hay nuevos riesgos para nuestros hijos, para nuestros papás, para la gente que tradicionalmente es más vulnerable porque es menos tecnológicamente desarrollada? Sí, vamos a ver. Primero me gustaría contarles un dato que leí hace algunas semanas, meses, y que me impactó profundamente. Se espera que para este año el cibercrimen, o todo lo que tiene que ver con el crimen organizado cibernético, alcance un monto total esperado de 10.5 trillones de dólares al año. Para poner en contexto, para que se entienda, imagínense que el cibercrimen fuese una economía mundial. Si eso es así, sería la tercera más grande del mundo, solo superado por China y por Estados Unidos. O sea, esto es para dimensionar el impacto que tiene este tipo de acciones en el ser humano. Entonces, lo que estamos metiendo ahorita, o lo que está metiendo la humanidad en la ecuación, es un componente más que de alguna manera nos permite crear facilidades que van a exponer a riesgos incrementales a las sociedades. Vos mencionaste uno de ellos, deepfake, ¿verdad? Que simplemente yo voy a hacer una simulación de otra persona que no soy yo, entonces utilizando herramientas de inteligencia artificial, tal vez me consigo una foto de Hernán por ahí, y pongo a Hernán dando una charla diciendo que inviertan en tal tema, porque eso tiene un montón de réditos y tal vez el tema es algún tipo de fraude piramidal, ¿verdad? Entonces utilizan su credibilidad, la tuya, ¿verdad? Para hacer inversiones en temas que son fraudulentos o que tienen riesgos exponenciales enormes. Entonces, definitivamente, el cuidado va a ser incremental. No tanto en la tecnología como tal. La tecnología como tal es simplemente un habilitador de escenarios de fraude más modernos y más diferenciadores, sino realmente en estar atentos de cuando hay señales claras de potenciales riesgos. Y aquí viene un tema que para mí es crítico, ¿verdad? Que es sumamente crítico y siento que hay veces como comunidad no lo estamos atacando todavía de la manera más adecuada posible, o que podemos ir un poquito más allá. Y es cómo estamos bajando esto nosotros papás, nosotros hijos, nosotros hermanos, nosotros esposos, nosotros tíos o lo que sea, que seamos en la sociedad dentro de nuestras propias familias, ¿verdad? Porque los riesgos están ahí potenciales y pueden ser vistos o pueden ser utilizados por personas para atacar familiares cercanos o personas que son cercanos a nosotros. Entonces, creo que ahí viene un primer punto. Nosotros como profesionales de ciberseguridad tenemos que empezar a llevar esos mensajes a todo lado de nuestras familias, que sean muy cuestionadores de lo que están haciendo, ¿verdad? Ya lo hemos venido haciendo por años, no den las credenciales, no den usuario y contraseña de sus sitios transaccionales, pero ahora tenemos que ir un poquito más allá. Deepfake, por ejemplo, deberíamos dar a conocer qué es esto, cómo puede impactarnos, qué significa que alguien esté dando un discurso. Yo he visto discursos de Donald Trump, que son deepfake. He visto discursos de N cantidad de personas, celebridades inclusive, y que es muy fácil que se malinterprete como un mensaje claro. Entonces, la respuesta definitiva es sí, va a impactar a nosotros como seres humanos, y tenemos que reforzar el mensaje de concientización que viene para mí desde el seno familiar, pasando por las aulas, pasando por los colegios, pasando por las universidades, donde tenemos que reforzar también ese mensaje y ir más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho para capacitar a la gente, para que entienda y para que realmente tenga ese cambio de mindset digital y piense en riesgos. Mira,
qué raro esta persona diciendo esto, es extraño, voy a investigar por otra fuente. Entonces yo por ejemplo, tengo una práctica, ahora hay un reporte del Foro Económico Mundial que se publica todos los años, donde vienen los principales riesgos macro a nivel mundial. Ese reporte tiene riesgos de origen, por ejemplo, ambiental, cambios climáticos. Tienen riesgos de origen político, lo que está pasando en los distintos países que están teniendo ciertas situaciones. Y tienen componentes también tecnológicos. Y hay dos riesgos que me parece que es sumamente importante porque al nivel de ese foro están en el Pareto, o sea, están en los 10 principales riesgos mundiales. Uno es la ciberseguridad, que lo hemos venido conversando, que estas herramientas lo que hacen es apalancar, pero lo otro es desinformación. ¿Okay? Hay un riesgo de desinformación enorme, ¿verdad? Porque cualquiera puede publicar en un sitio web, en Facebook o en algún lado, información que no necesariamente es correcta, cierta o que puede estar alterada. Entonces, es un riesgo enorme y tenemos que ser muy críticos. Y lo voy a decir con un ejemplo del día a día. Hace unos días estaba viendo en Facebook que iba a salir una película de una serie de películas que a mí me encantan y que iba a salir la versión nueva. Yo había entendido que esa película ya no iba a salir más. Ahorita no recuerdo cuál era, pero que ya no iba a salir más y la publicación decía que este año iba a llegar la película. Claro, yo me emocioné porque me toca personalmente, porque la serie de películas me encanta. Pero esto no me suena como que está correcto, ¿verdad? Esto no suena real. Entonces ya me pongo a revisar y para mi decepción, tal vez, efectivamente, no existe ninguna confirmación oficial de la fuente real, que los medios que publican la película, de que esa película se va a hacer, y más bien hay una confirmación que fue económicamente una decepción total, entonces está cancelado cualquier proyecto futuro. Pero vean que hasta uno mismo, que uno conoce esto en el día a día, por una información falsa, tocó un tema personal que me llega a mí, y mi impulso inicial es, wow, va a haber una película nueva de esto, ¿verdad? Y tal vez esto no es ni siquiera un tema de fraude, es simplemente desinformación. Pero tenemos que ser muy críticos con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo en redes sociales, en los distintos medios, y entender hasta qué punto esta información es real o esta información podría estar alterada o no. Entonces ahí la invitación es, rebusquemos en las fuentes correctas, no creamos todo lo que vemos en medios, seamos muy críticos, así como lo somos en el día a día, de que no le vamos a dar a cualquier persona nuestros datos confidenciales, nuestros usuarios, nuestras contraseñas, nuestras tarjetas de crédito. Seamos muy críticos también en lo que estamos leyendo en los distintos medios, porque realmente hay mucha información que no es real, que no es correcta, y hay veces ni siquiera tiene un propósito claro, simplemente es generar algún tipo de tráfico para hacer ruido en las redes. Efectivamente, incluso este tema de la desinformación o la información falsa comienza a ser parte del ecosistema tecnológico cada vez más. Todos hemos visto videos de Trump peleándose a golpes con Putin, los cuales no existen en realidad, son elaborados con tecnología deepfake. Yo en particular comencé a entrar en este mundo para algunas de mis conferencias y entonces encontré una herramienta de clonación de voz con aunque no me lo crean, cerca de 2 o 3 minutos de mi voz. Logré clonarla y entonces creé un audio en donde decía: papá, tuvimos un accidente saliendo del concierto, no tengo teléfono, te estoy llamando del teléfono de Juan, por favor transferirme 200,000 colones a esta cuenta porque chocamos contra lo que fuera, una cosa así, ¿verdad? Y mi voz era muy creíble, tenía en ese ejercicio un acentito mexicano todavía, okay. Más sin embargo, fue con 2 o 3 minutos de mi voz y logré clonarla, ¿no? Entonces, por eso ese tema de los fraudes a personas que no necesariamente viven en este mundo tecnológico, que son más fáciles de engañar, como mi mamá. O sea, mi mamá con mucha facilidad cae en tramas de este tipo. Creo que es algo a lo cual tendremos que definir acción pues muy pronto. Ya terminando, Vinicio, quisiera, número uno, agradecerte que estuviste con nosotros en estas 2 sesiones de este podcast de CyberBridge, que es powered por Ulatina, en estos 2 capítulos especiales patrocinados por TrueSec. Me gustaría algún mensaje final tuyo, ¿verdad? Sos una persona con conocimiento muy profundo y además experiencia en un montón de industrias y empresas diferentes. ¿Qué nos puedes decir dentro de la perspectiva de lo que estamos hablando de tecnologías disruptivas, nuevos desarrollos digitales, la ciberseguridad, que es el mundo tuyo y mío, para que le quede a las personas que hoy nos están acompañando? Bueno, muchísimas bien, gracias a ustedes por la
por la invitación. Definitivamente un honor estar por acá. Mi mensaje es simple y directo. Esto es un hito en la historia de la humanidad. Tenemos que montarnos en el barco, tenemos que ser parte de ellos. Como ya escucharon, hay riesgos, como en cualquier otra tecnología que existen como parte inherente de la tecnología como tal. Tenemos que entenderlos, tenemos que atacarlos, tenemos que ser uso responsable, pero lo que no podemos evitar es no montarnos en el barco. Esto va a transformar el mundo de maneras que no tenemos todavía idea, o lo estamos empezando a ver, para decirlo de una manera correcta, y es importante que nos eduquemos, es importante que aceptemos el cambio como una parte, un componente fundamental de lo que es estar vivo en el siglo que nos tocó vivir. Creo que tenemos una oportunidad bellísima, una oportunidad de oro de transformar, de repensar, de hacer las cosas diferentes. Mi invitación final es: montémonos en este barco, pero hagámoslos con propósito y con responsabilidad. Muchas gracias, Vinicio, y gracias a todos los que nos escuchan hoy. Nos veremos pronto. Hasta luego. Este fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast Cyberbridge. Los esperamos en la próxima entrega. Recuerden que pueden enviarnos sus consultas y sugerencias de temas al correo info@cybersec.cr, y también pueden visitar nuestra página para que conozcan más del Cybersec a la web cyberseccluster.org. Nos vemos, hasta la próxima.